Hola, mi nombre es Catherine y soy consejera genética en la Fundación de Simon Searchlight. El objetivo de esta charla es compartir más información sobre Simon Searchlight, de cómo puede participar en la investigación y de las ventajas de formar parte de ella. Simon Searchlight es un programa de investigación. Nuestra meta es mejorar las vidas de personas con trastornos raros del neurodesarrollo. Si va a nuestro sitio web www.simonsearchlight.org, esta es nuestra página principal. Hemos incluido muchos recursos, incluidas páginas web sobre todas las condiciones genéticas que estudiamos. Puede encontrar esas páginas web haciendo clic en la pestaña de investigación y luego en Genes que estudiamos. Si desea participar en este estudio, puede hacer clic en el botón azul de Únete a nosotros. Si usted se encuentra en la página Genes que estudiamos, puede ver que tenemos muchos trastornos genéticos en nuestra lista. No hay límite en el número de trastornos que agregamos a nuestro programa de investigación. Actualmente, el registro se realiza en inglés, español y francés, por lo que si cualquiera de esos idiomas es su lengua materna, puede registrarse en línea desde cualquier parte del mundo. Posteriormente, seguiremos añadiendo otros idiomas. Se incluirán próximamente el holandés, el alemán y el italiano. Sabemos que esos trastornos genéticos son raros y están presentes a nivel mundial. Por ello, intentamos que esta investigación sea accesible para todos en la medida de lo posible. Si se siente cómodo participando en inglés, español o francés en este momento, por favor, regístrese en Simon Searchlight. Trabajamos en la creación de una base de datos y una red de investigación en constante crecimiento. En Simon Searchlight dedicamos mucho tiempo a recolectar datos, reclutar y entender los trastornos genéticos. Nos asociamos con investigadores expertos con el fin de que utilicen nuestra información en su beneficio y el de futuras familias. También ayudamos a los investigadores a desarrollar directrices de atención para los pacientes. En este sentido, uno de nuestros objetivos es de recopilar las historias médicas y conductuales de las familias. Esto se realiza al principio de su registro, pero también nos ponemos en contacto con usted en el transcurso del tiempo para ver cómo pueden cambiar las cosas. Los participantes que viven en los Estados Unidos cuentan además con una opción para donar muestras de sangre. Hablaré un poco más sobre ello en una otra diapositiva, pero es una manera de que los investigadores pueden acceder a su información descriptiva y su muestra biológica. Tener ambas es muy útil para la investigación. Resumimos los datos y compartimos la información con las familias. Más adelante les daré información al respecto. Como mencionamos, compartimos la información descriptiva y las muestras con los investigadores calificados que solicitan su uso. No cobramos a los investigadores por entrar en la base de datos de Simon Searchlight. Nos conectamos con participantes de todo el mundo y conectamos a nuestros participantes con los investigadores. Por medio de esas conexiones, contribuimos a fomentar una mejor comprensión de los trastornos genéticos. Nos interesa impulsar la investigación. La información que recolectamos de las familias es minuciosa y sabemos que las familias están muy ocupadas, por lo que si empiezan una encuesta y no pueden completarla en ese momento, tienen la opción de guardar sus respuestas y volver a ella más tarde. Empezamos solicitando el informe del laboratorio de genética y esto es realmente importante. Ese informe contiene detalles sutiles para los investigadores y también ayuda a nuestro equipo de genética a asegurarse de que están en el lugar indicado. Si no recibe el informe del laboratorio genético o no la encuentra, podemos solicitárselo a su médico. Una vez que recibimos el informe, lo subimos a su panel de control de participante para que esté a su disposición. El próximo paso para participar es una llamada telefónica con uno de nuestros asesores genéticos.
En la llamada telefónica, lo preguntarán sobre los antecedentes médicos de su hijo. No es necesario que tenga todo su historial médico a la mano. La mayoría de la información es probable que la conozca de memoria, como los antecedentes de gestación y desarrollo, sus diagnósticos y medicamentos. Realizamos un seguimiento cada año para ver si se ha producido algún cambio. También tenemos encuestas en línea. Algunas encuestas son sobre el sueño, las convulsiones o los comportamientos del niño. A medida que avance el tiempo, agregaremos otras y recibirá un correo cuando sea momento de llenar una nueva. ¿Y qué obtiene como participante? Recibirá tarjetas regalo por completar las encuestas y entrevistas. El valor de la tarjeta de regalo depende de cuánto tiempo tome realizar la encuesta. Sabemos que su tiempo es muy valioso y agradecemos el esfuerzo que realiza para proporcionarnos la información. Además, recibirá informes personalizados con los datos de la encuesta que complete. Este es un ejemplo del informe. Muestra cómo se compara un niño con otros en su mismo grupo genético. Esos reportes también se encontrarán en su panel de control de participante. Compartimos cada 3 meses un informe sobre los avances de la investigación. Se encuentra en la página de web simonsearchlight.org. Esto es un ejemplo de informe que resume las principales características y otros elementos de interés para las familias. También hacemos presentaciones en congresos y reuniones para compartir lo que estamos aprendiendo. Generalmente, nuestra investigación principal, la doctora Wendy Chung, ayuda a los congresos, presenta nuestros descubrimientos con Simon Searchlight y responde a sus preguntas. Reconocemos la importancia que tiene esta información para usted. Por eso, intentamos presentarla, explicarla y describirla de muchas maneras diferentes. También, utilizamos estos datos en la ciencia y la investigación. Hasta la fecha, la información de nuestro programa de investigación ha contribuido con más de 69 publicaciones. La información que recibimos es utilizada por los investigadores y compartida en los congresos científicos a nivel mundial. Tenemos un portal de investigación en línea llamado Safari Base, que ayuda a los investigadores a acceder a sus datos y solicitar muestras biológicas. Los investigadores de cualquier parte del mundo pueden entrar en base.safari.org y solicitar investigadores a través del proceso. Los datos que se comparten con los investigadores no tienen identificación, lo que significa que su información se elimina para que nadie pueda saber quién es usted. En esta diapositiva, les muestro la información disponible que pueden solicitar los investigadores en nuestro portal en línea. Tenemos datos descriptivos, información de la encuesta, información del historial médico y genético del informe del laboratorio de genética y cualquier muestra biológica que tengamos. También tenemos los resultados de otras pruebas que se hicieron, como la resonancia magnética, también llamada MRI. Además, contamos con una forma de que los investigadores se comunican con usted para otros estudios de investigación denominada Research Match, y hablaré un poco más de ella en la siguiente diapositiva. Mediante el registro en Simon Searchlight, puede conocer otros estudios que realizan los investigadores, como tratamientos y ensayos clínicos. Research Match funciona realmente bien. Hemos compartido información con la comunidad de Searchlight sobre muchos estudios que se han realizado a través de este programa. Los investigadores pueden solicitar las muestras de sangre que proporciona a Simon Searchlight. También hemos convertido algunas muestras en las llamadas células madre pluripotentes inducidas o iPSC. Si vive en los Estados Unidos, tenemos una manera de recolectar muestras de sangre de forma remota. Si nos avisa que está interesado, le enviaremos un kit de extracción de sangre a su domicilio. Deberá solicitar una cita en un Quest Labs local para que lo extraigan la sangre y ellos encargarán de enviarnos el kit.
Este sistema funciona muy bien, incluso durante la pandemia. Como se mencionó, estas importantes muestras también pueden convertirse en iPSC. Las iPSC son células madre que los investigadores pueden usar para crear diferentes tipos de células que les ayudan en su investigación, como por ejemplo células cerebrales, cardíacas o hepáticas. Podemos ver el valor y la potencia estadística de Simon Searchlight en el hecho de que existen muchos trastornos que son bastante similares en nuestro registro. Algunos de ellos activan la misma vía o de forma similar diferentes vías, por lo que los investigadores pueden estar interesados en más de uno de estos trastornos y quieren observar y estudiar ambos al mismo tiempo. Tener toda esta información en un solo lugar, en el mismo grupo de encuestas realizadas, el mismo grupo de tipos de muestras biológicas recogidas, proporciona potencia estadística al comparar los trastornos raros con el fin de aprender más. Una pregunta habitual que nos hacen es cómo nos financiamos. Somos una organización sin fines de lucro que recibe financiamiento a través de la Fundación Simons. Se trata de una fundación filantrópica. Esto significa que no cobramos por participar y que no vendemos información ni muestras de los participantes a nadie. Todo forma parte de nuestro programa de investigación patrocinado por dicha fundación. Hemos asegurado financiación a largo plazo y no vamos a desaparecer. En resumen, si quiere unirse y participar en Simon Searchlight, puede registrarse desde cualquier parte del mundo. Suba su informe de laboratorio de genética, programe su entrevista telefónica con uno de nuestros asesores genéticos y rellene las encuestas. Si está interesado y puede proporcionar una muestra de sangre, lo recomendamos encarecidamente que lo haga. Las muestras de sangre son muy útiles para la investigación y haremos un seguimiento de su muestra a lo largo del tiempo. Para empezar, vaya a nuestro sitio web. Este es el botón de Únete a nosotros y luego puede crear una cuenta en línea. Esa es la primera parte del registro. A continuación aparece un formulario de consentimiento y posteriormente nos cuenta sobre usted y su familia. Finalmente, y como siempre, puede enviarnos un correo electrónico. Nuestros coordinadores están listos para ayudarle con cualquier problema. Queremos asegurarnos de que reciba ayuda a lo largo del proceso y se lo simplificamos en la medida de lo posible. Por favor, realice todas las preguntas que desee. Muchas gracias.